Mientras toman sus Biblias conmigo, por favor abran el capítulo 24 de Lucas. Quisiera empezar esta mañana leyendo primero desde 1 Corintios 15, solo para establecer el contexto y su importancia del tema que hablaremos esta mañana. Pablo dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea o yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Este es un pasaje, este es un testimonio profundo y rico del apóstol Pablo. Tiene la certeza y la necesidad de la fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo, pienso, es una verdad que está a menudo descuidada y muchas veces, pienso, por muchos de nosotros tal vez que amamos a Cristo y creemos en la resurrección. Somos muy poco consistentes en darle la atención dentro de la predicación y la enseñanza que la resurrección requiere. He escuchado mensajes y quiero compartir algo que sea profundo y práctico, pero quiero afirmar hoy que hay en realidad una gran profundidad, y esto es esencial, en predicar cada día, todos los días, la resurrección de Cristo Jesús. Cuando estudiamos acerca desde los evangelios, particularmente el Evangelio de Marcos, encontramos el Evangelio de Marcos en nuestros estudios y llegamos al punto donde Jesús está en Galilea con sus discípulos. Y vamos a estar en ese punto relevante de su ministerio donde se sienta con sus discípulos. Ahora la gente está ahí junta y están los líderes religiosos. Es la oposición acerca de Cristo y su ministerio. Y Él les pregunta a los discípulos: ¿quién dicen que soy? Y Él les dice: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y es ahí cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: tú no descubriste eso te lo reveló mi Padre. De ese punto en adelante es un tema recurrente en el ministerio, hasta el punto la noche en que fue entregado. Él continuó diciéndole a los discípulos: el Hijo del Hombre va a ir a Jerusalén y debe ser puesto a muerte, y va a ser enterrado, y va a levantarse al tercer día. Ese mensaje recurrente se convirtió en su punto principal. Hablarle a sus discípulos acerca de la resurrección. Y recuerdan cómo Pedro respondió.
Pedro dijo, oh Dios, siempre he querido ver una resurrección. No. Pedro se opuso y le dijo, oh, que nunca pase eso. ¿Y no te has preguntado por qué Jesús tenía que explicarlo tantas veces antes de llegar a Jerusalén, antes de ir a la cruz? Porque estas son el tipo de cosas que son evidencias de la resurrección. Si estás en Lucas 24 conmigo, voy a romper una de las reglas del seminario y una de las reglas de la clase de predicación, y es no tomar un texto tan largo. No debes hacerlo nunca, a menos que hayas hecho una exégesis profunda de todo el texto. Pero quiero ir contigo a través de las evidencias de Lucas 24 para que tengas certeza de la resurrección de Cristo Jesús y todas las evidencias que Dios nos ha dado a través del texto, y también puedas ver la importancia de predicar esta verdad como es, tal como ha sido revelada. No hay una certeza, una verdad mayor, con mayor significado y propósito en tu vida y en la mía, y en las tribulaciones que pasamos y en los triunfos que disfrutamos. Es una verdad eterna que acumula todo el resultado de la gloria de Cristo. Estamos aquí y no hay una mayor motivación, no hay un mayor confort, no hay una mayor esperanza que la certeza de que Jesús ha resucitado. Así que lo que quisiera hacer es compartir contigo lo que estoy convencido. Quiero compartir contigo las evidencias de la resurrección de Cristo en Lucas 24. Y quiero hacerlo por medio de 3 tipos de pruebas, 3 tipos de evidencias que se encuentran aquí en Lucas 24 y que demuestran la certeza y la suficiencia de la resurrección de Jesús. Por lo tanto, nos justifica a nosotros para poder enfocar nuestro ministerio y confiar, creer, vivir y predicar esta verdad. Quiero empezar en Lucas 24, antes del verso 1, al final de Lucas 23, para establecer el contexto. En el verso 50 de Lucas 23, un hombre llamado José, es José de Arimatea, miembro del Sanedrín, un hombre justo, pide permiso para enterrar el cuerpo de Jesús, recibe ayuda de Nicodemo, de acuerdo al Evangelio, y básicamente le dan un entierro de un rey. Y en el verso 55 se nos dice que las mujeres que habían ido con él, este es Jesús, que habían salido de Galilea, le siguieron y fueron hasta la tumba donde habían puesto el cuerpo, y regresaron y prepararon especias y perfumes. Y en el sábado descansaron de acuerdo al mandato. Así que vieron donde Jesús había sido puesto y habían visto la preparación y todo lo que José y Nicodemo habían hecho, y ellas estaban preparando para regresar ese domingo y tomar y tener cuidado del cuerpo. Y esto muestra honor por Cristo, aún en su entierro, porque le amaban y porque era amado por sus discípulos. Ahora, ¿qué te dice eso acerca del estado de esas mujeres que eran seguidoras de Jesús y que eran creyentes? ¿Qué te dice acerca del estado de su fe, acerca de ellas, acerca de lo que creían de acuerdo a la resurrección? Aquellas que estaban yendo a comprar especias y perfumes para honrar a Cristo en su muerte, ¿tenían expectativa de una resurrección? Parece que no. Y quiero que observes el verso 24, versos del 1 al 12. Y estas son las pruebas iniciales que vamos a brindar. El primer día de la semana, muy de mañana. Este es el domingo en la mañana. Esto significa que era muy temprano, recién el sol apenas estaba saliendo. Este es el domingo de la resurrección. Y ellos vinieron a la tumba trayendo las especias que habían preparado. Y si miras en los paralelos, en los registros paralelos, te hace la pregunta, bueno, ¿quién iba a abrir la tumba para ellas? Ellas creían que él era el Mesías. De hecho, en Juan capítulo 11 dice que Jesús levantó a Lázaro de los muertos. Él aún anunció, yo soy la resurrección y la vida. Lázaro, levántate.
Así que esta era una evidencia del poder de Cristo sobre la muerte, haber levantado a Lázaro. Esto era único. Ese cuerpo de Lázaro ya había empezado el proceso de descomposición. ¿Qué nos dicen los Salmos? ¿Qué aprendemos de Hechos, capítulo 2? Que Dios ha prometido que no va a dejar que su santo vea corrupción. Esa es una evidencia de la resurrección en el tercer día. Bueno, las mujeres vinieron a la tumba vacía, pero esperaban ver un cuerpo. Y los otros evangelios mencionan que se preguntaban, bueno, ¿cómo vamos a mover la piedra? Porque si nunca has estado en Israel, y esto no es un tema, pero te animo fuertemente de que en algún punto en tu ministerio vayas a Israel. No porque va a cambiar tu teología, no porque va a cambiar tu interpretación de nada de lo que has aprendido ya en el seminario o en algún texto en particular, pero te va a dar perspectiva. Cuando me paré en el Monte de los Olivos y vi hacia el valle y vi a través de todo ese espacio y vi el área del templo y vi qué tan grande es, eso te da una perspectiva. Cuando fui a las colinas y me paré y literalmente el auto donde íbamos se detuvo y pudimos ver exactamente dónde ocurrió la batalla entre David y Goliat, y nos dijeron, pueden tomar una piedra si quieren. Así que tomé una y encontré una con sangre, así que bueno, la volví a dejar donde estaba. No tomé esa. Pero te da una perspectiva de todo el contexto que se te ha enseñado. Si has estado en Israel, sabes de lo que te hablo. Tus descripciones se convierten en un asunto de experiencia de primera mano. Lo has visto, has estado ahí. Has caminado alrededor del templo, del área del templo. Has visto qué tan grande es esa área y las construcciones que ahí pudieron existir. Y solo puedes imaginar lo que el templo de Herodes le debió haber lucido siendo tan grande. Simplemente te pone las cosas en contexto. Cuando hablamos en el contexto antiguo, una tumba como esta ha sido esculpida al lado de una colina, así que probablemente es a la salida de Jerusalén, y probablemente hay dentro una banca que también fue esculpida, y hay un lado a un costado donde tú vas a tener todos los pequeños lugares donde vas a poner diferentes familiares, y la gente iba acumulando ahí los restos de sus familiares. Por eso es que en el Antiguo Testamento, cuando dicen que murió y fue puesto junto a sus padres, están hablando de que después de un tiempo toman los restos de la persona, las acomodan en una caja y luego lo ponen en aquella estantería junto a sus padres, mostrando honor, mostrando respeto junto a sus padres. Así que entras hacia la tumba y para entrar probablemente hay una piedra gigante. No es una piedra cualquiera, quizás de las que tú conoces. Es una piedra esculpida a propósito y como un disco muy pesado para tapar la entrada de la tumba. Así que las mujeres están pensando cómo vamos a levantar esa piedra para poder entrar y mostrarle a Jesús el honor y el entierro que deseamos. ¿Qué tiene que ver esto con la resurrección? Bueno, que las mujeres, mientras van a la tumba, no están esperando una resurrección. Lo que están esperando es encontrar un cuerpo porque su preocupación era cómo vamos a acceder al cuerpo. Y aquí en el verso 2 se nos dice que ellas encontraron la piedra que había sido removida fuera del sepulcro. Esto no significa que la piedra había sido simplemente empujada para entrar, sino que la piedra había sido levantada fuera de la tumba. Y tú dices, bueno, ¿quién puede hacer eso? Ni siquiera los soldados hubieran podido. Así que te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué es que la piedra no solo fue empujada un poco para entrar, sino que fue levantada fuera del sepulcro? Bueno,
Porque cuando Jesús se levantó con un estruendo. Y esto es lo que nos dice el pasaje. Sabemos por el texto que Jesús no necesita mover la piedra para salir. Él entra a un cuarto que está cerrada, puertas y ventanas. ¿Por qué la tumba estaba abierta el día de la resurrección? Bueno, para invitar a la investigación. Ellos no simplemente van ahí y piden a alguien que mueva la piedra y les dice, no, bueno, ¿dónde está el cuerpo? No, la piedra está removida fuera del sepulcro. Así que ellos van y no encuentran el cuerpo del Señor. Y mientras estaban perplejas acerca de esto, dos hombres aparecen en ropas brillantes y las mujeres estaban aterradas y inclinan sus cabezas y preguntan, y ellos les dicen, ¿por qué buscan entre los muertos aquel que está vivo? ¿No es interesante? Estos son ángeles, obviamente, y en el poco tiempo vamos a ver que, y no trato de resolver todos los problemas de armonización aquí, pero en este punto es cuando María abandona el lugar y va y le dice a los discípulos que el cuerpo no estaba ahí. Así es como trabaja en medio de este problema de armonización. Pero cuando ellos ven a los ángeles ahí, observa la respuesta de ellos. Ellas responden como cualquier hombre en la Biblia responde cuando ve un ángel, con temor, con un temor profundo, porque los ángeles reflejan naturalmente la gloria de Dios. Así que entran en pánico, se aterrorizan, inclinan sus rostros y luego reciben una reproche de los ángeles. ¿Por qué buscan entre los muertos aquel que está vivo? ¿Recuerdas lo que les dijo mientras estaba con ustedes en Galilea? Que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado y llevado de manos de hombres impuros y ser crucificado y al tercer día levantarse. Jesús les ha dicho esto por meses. ¿Por qué estás ni siquiera aquí? ¿Por qué estaban ahí? Porque amaban a Jesús, porque creían en Él. Estaban con el corazón roto, le extrañaban, devastadas. Y aún en su muerte y con la vergüenza y todo el espectáculo que eso fue, y aún poniendo sus vidas en peligro, quieren ir y mostrar a Jesús el amor y el honor. Y más bien encuentran un reproche. ¿Y por qué les reprochan esto? Porque se los había dicho Jesús por meses ya. Y luego recuerdan sus palabras. Y regresan de la tumba y cuentan esto a los 11. ¿Por qué 11? Porque ya Judas se había ahorcado en este punto. Y a todos los demás. Bueno, ¿quiénes son los demás? Bueno, muy probablemente el resto de la familia de Jesús, el resto de la gente que encuentras como los 70, todos los que estaban en el aposento alto en Hechos 1 y 2. Así que tienes al menos 100 personas ahí, con el corazón roto acerca de la muerte de Jesús, su crucifixión, el entierro. Y ninguno de ellos está esperando la resurrección. Ellos regresan y reportan todo esto a los 11 y al resto. Ahora, estas fueron las mujeres que estaban ahí. Eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo. Y habían otras mujeres con ellas. Y les decían estas cosas a los apóstoles. Y observa la reacción de los apóstoles. Quiero que mires esto. Observa. Pedro, Santiago, Juan y el resto dijeron, mujeres, ¿por qué están locas? ¿Están locas? Jesús nos dijo que iba a resucitar. ¿Por qué quieren ir ahí? No tienen que ir a la tumba. ¿Es lo que ellos les dijeron? No. Estas palabras de las mujeres les parecieron como sin sentido. No les creyeron. Así que Pedro se levanta y corre hacia la tumba. Y entrando, ve los trapos de lino y se maravilla de lo que había pasado. Ahora, si quieres un relato completo, puedes ver el verso 12. Puedes encontrar esto también en Juan 20. Y un par de detalles de Juan 20 que pueden ser útiles. Juan nos dice que cuando María les dice acerca de esto, los dos corrieron. Pero ¿sabes lo que Juan dice? Yo llegué primero. Ahora, ¿a quién le importa eso?
¿A quién le importa quién llegó primero? Juan dice, yo corrí y llegué primero. Juan dice, yo corrí y llegué primero y miré que era como María había dicho. Y luego Pedro llegó y me pasó y entró y miramos que no solo era lo que ella había dicho, sino que también vimos el sudario doblado. Ahora, observa estos detalles específicos de un testigo ocular. Son esos detalles pequeños que demuestran que esto realmente es una experiencia de primera mano. Esto es un testigo ocular de lo que pasó por esos detalles que realmente no importan. Pero estos detalles también que se incluyen, hay algunos muy importantes, como el lino, la envoltura del lino que estaba doblada y colocada de forma separada. Y esto es porque si un ladrón hubiese querido robar el cuerpo, tú sabes lo que no haces, pues no te molestas en remover todas las telas de lino, no te molestas en doblarlas y en ponerlas de forma ordenada sobre la mesa. ¿Quieres salir rápido? ¿Estás cometiendo un delito? Ahora, ¿por qué un sudario sería doblado y puesto sobre la banca? Bueno, porque nuestro Señor lo hizo como una señal para los discípulos de que realmente había resucitado. Bueno, todo lo que Lucas nos dice es que Pedro llega y entra a la tumba y vio las telas de lino, pero no vio al Señor. ¿Y qué es lo que hace? Se fue maravillado de lo que había ocurrido. Y ellos estaban quedándose en Jerusalén para la Pascua y están maravillados. Están tratando de entender, de poner todo, hacer que todo tenga sentido en sus mentes. Juan 20 dice que ese es el punto donde Juan creyó. Pedro fue a casa maravillado. ¿Tú sabes cuál es el testimonio de lo que la Escritura nos está mostrando acá? Número 1, son pruebas iniciales. Hay una prueba, hay una tumba vacía, hay linos que se han evidenciado. Es la expectativa de las mujeres que no estaban esperando una resurrección. Y ellos son personas que no son fáciles de convencer. Esto no es como que simplemente de repente, bueno, todos creímos. Tomó un tiempo convencer a cada uno y tomó diferentes evidencias y diferentes momentos de que cada uno crea de forma individual. Así que ellos se convencieron colectivamente de la resurrección de Jesús. Eso es un testimonio sobrecogedor de la certeza de la resurrección, de que los testigos oculares fueron convencidos uno a uno y mostraron, viendo las pruebas, fueron convencidos de que Jesús se había levantado de los muertos. Ahora, vamos de las pruebas iniciales a las pruebas convincentes. Esto está en el verso 13 al 35. Y sé que es mucho, pero quiero que observes. Y quiero que observes el verso 13. Dice que en ese mismo día había una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando uno al otro acerca de todo lo que había sucedido en la ciudad. La crucifixión, la muerte, el entierro de Cristo, lo que las mujeres habían dicho acerca de la tumba vacía, los apóstoles habían encontrado todas estas cosas. ¿Y qué significa esto? Y aún así, estos dos discípulos, ¿qué están haciendo? Están saliendo de la ciudad. Se están yendo. Están hablando entre ellos de todo lo que había pasado, pero aún así se van de la ciudad. Mientras discutían acerca de lo que Jesús podría haber hecho, Jesús aparece con ellos y no lo pueden reconocer, y Él les dice, ¿qué son estas cosas que están hablando mientras caminan? Y ellos se quedaron mirándole, y uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó y le dijo, ¿eres el único aquí en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado, lo que pasó acá en estos días?
Y les dijo, ¿qué cosas? Y les dijo las cosas acerca de Jesús de Nazaret, profeta poderoso, lleno de la palabra de Dios y de milagros, y que toda la gente le seguía, y fue crucificado. Bueno, esperábamos que realmente sea el que redima a Israel. Esperábamos que se levante al tercer día. Pero ¿qué confiesan ellos? Que todos recuerdan lo que Jesús había dicho, que se iba a levantar. Es el tercer día desde que estas cosas han pasado. Pero también algunas mujeres nos han dicho que fueron a la tumba y que no encontraron el cuerpo, y que han visto ángeles que dicen que está vivo. Y algunos de esos que fueron testigos fueron a la tumba y encontraron exactamente lo mismo que las mujeres habían dicho. Pero ellos no lo vieron. ¿Entiendes el testimonio de estos dos? Dice, escuchamos que Jesús dijo que se iba a levantar de los muertos. Es el tercer día. Mujeres dicen que encontraron la tumba vacía. Aún vieron ángeles que anunciaron exactamente lo mismo. Y algunos de los varones fueron y revisaron y encontraron que lo que estaban diciendo ellos era consistente. Pero no lo hemos visto a él. Así que nos vamos. Para ellos es un deseo nada más. Es demasiado bueno para ser verdad. Y observa la respuesta de Jesús. Oh, necios, lentos de corazón, para creer lo que los profetas hablaron. Y ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús oculta su imagen de ellos, su apariencia de ellos? Para que ellos basen su esperanza y su confianza no en lo que veían, sino en lo que Dios ha dicho, que es la palabra, como tú y yo hacemos. Ese es el punto que hace acá. Hombres necios, lentos de corazón. En todo esto que los profetas hablaron, no era necesario que el Cristo sufriera y que luego mostrara su gloria. ¿No es esto lo que el Antiguo Testamento dice? Y empieza desde Moisés y va a través de los textos que hablan de él. Y solo voy a hacer una mención aquí, que esto no significa que el punto de cada pasaje del Antiguo Testamento es Cristo. Esta es una caminata de un punto a otro. No es como si Jesús puede explicar todo el Antiguo Testamento en una hora y media. Por último, aun si fuesen 3 horas, no puedes explicar todo el Antiguo Testamento en unas cuantas horas. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Bueno, esto es una indicación de que tú puedes leer Hechos 2 y mirar el tipo de pasajes específicos a los que Pedro va y prueba la muerte y la resurrección de Jesús. Esos pasajes, junto con otros, vienen del Antiguo Testamento y empiezan desde Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y van a través de pasajes claves que apuntan de la muerte, entierro y resurrección de Cristo. Aún puedes ver el Salmo 110, puedes hablar de Isaías 53 y ver cómo Lucas hace referencia en el aposento alto acerca de Isaías 53. Es increíble cómo apunta, y es increíble cuando predicas Lucas y luego predicas Isaías 53. Cuando llegas a Lucas y el aposento alto, predica Isaías 53. Y vas a estar asombrado de cómo Lucas observa a Isaías 53 y lo explica. ¿Por qué? Porque está buscando mostrar cómo la verdad es en todo lo que Jesús había dicho y hecho. Estaba reflejado en la Biblia como el plan de Dios desde la fundación del mundo. Y sin duda o reserva o disculpa, Jesús les dice, ¿no era esto necesario? ¿No era esencial para que el Cristo sufra estas cosas y que luego entre a la gloria? Empezando con Moisés y con todos los profetas,
les llevó a través del Antiguo Testamento y les enseñó las cosas que hablaban acerca de él en las Escrituras. Y yo he creído que mucho de esto es un repaso. Y mientras se acercan a la villa donde iban, ellos pensaron que él iba lejos. Y ellos le dijeron que se quede con ellos la noche, porque ya era tarde. ¿Y él iba a ir más lejos hasta que ellos los invitaron? Sí. Y cuando lo invitaron, él se inclinó a la mesa y tomó el pan con ellos. Y entonces sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Ah, realmente es él. Y entonces él desapareció de su vista. Y se decían unos a otros, ¿no nos ardían nuestros corazones cuando nos hablaba en el camino, cuando nos estaba explicando las Escrituras a nosotros? Y ni siquiera podemos imaginar algo similar a esto, no podemos. Aprendiendo directo de Jesús, y aunque hemos tenido padres espirituales increíbles y momentos que nos han apoyado en momentos duros de la vida, y hay momentos donde yo he tenido que ir a algún sermón de MacArthur y la vida está siendo dura, difícil. Y a veces escuchar cómo meditar en el sufrimiento de Cristo, los sufrimientos por Cristo, y empezar a recordar, aún recuerdo un tiempo en el que tuve que enfrentar una dificultad particular en una relación. Sabía cómo parar por la verdad, sabía lo que la verdad requería, pero no sabía cómo explicarla. Y mi esposa y yo estábamos en el proceso de decidir si íbamos a venir al seminario o no, si debíamos hacer ese sacrificio. Y ella siempre me dijo, puedes ir con MacArthur o puedes ir conmigo. Así que un día me dijo, ¿tienes unas grabaciones de MacArthur? Y puse un mensaje de 1 Timoteo 2 acerca del rol de la mujer. Ya sabes, algo nada controversial. Y yo realmente sentí cómo se estaba describiendo la palabra y mi corazón estaba encendido. Sentí que la verdad estaba siendo proclamada como debía ser. Y he tenido muchas experiencias en esta capilla. Muchas experiencias en el santuario principal. Algunos le llaman la gran iglesia. No sé si aún le dicen así. Y yo he estado en medio de grandes hombres de Dios. Y cuando abren la Escritura, llena tu corazón. Y tienes ese sentido de certeza y de confianza, de convicción, de motivación. Y esa firmeza y ese amor. Y estos hombres están con el corazón roto por la muerte de su Señor. Y su incapacidad de ver lo que realmente deberían creer acerca de la resurrección es francamente interesante. Jesús había levantado de la muerte ya 3 personas. Jesús hizo tantos milagros y él condena a Bethsaida y a Capernaum porque Dios hizo tantos milagros ahí en esas 2 ciudades que más aún que el resto de la Biblia, y ellos no respondieron en arrepentimiento y fe. Así que no hay una falta de poder para creer en la resurrección. Y luego Jesús los lleva a través del Antiguo Testamento y les muestra que todo esto era necesario que ocurriera. Y entonces le reconocen y él se va. ¿Ves la convicción? Que tan pronto que estos hombres lo que habían escuchado y lo que habían oído de otros y lo que habían escuchado acerca de Jesús no les convenció, pero ahora ¿qué les convence? La Escritura. Sus ojos entonces fueron abiertos y entonces lo reconocen a Jesús, pero él se desaparece de ellos.
Y ellos dicen, nuestros corazones ardían cuando nos explicaba en el camino la palabra. Y ellos se levantaron y fueron en esa misma hora a Jerusalén. Imagínate, ellos habían caminado 3 horas y en ese momento se levantan y ahora van de regreso. ¿Por qué van de regreso a Jerusalén? Porque quieren decirle a todos, realmente lo hemos visto. ¿Recuerdas al principio del camino cuando estaban hablando a Jesús? Que ellos decían, hablando de Jesús, diciendo nadie lo ha visto. Bueno, ahora lo vimos. No pueden esperar a regresar y decirles a todos. Probablemente ellos eran parte de los 70s. Y en esa misma hora se regresaron a Jerusalén y encontraron a todos, a los 11 juntos. Y les estaban diciendo que el Señor había aparecido a Simón. ¿Puedes pensarlo? Y ellos llegan diciendo, hey, nosotros lo vimos. Y les dicen, sí, nosotros también. Realmente ha resucitado. Y ellos empiezan a contar cómo sus experiencias y qué es lo que habían visto cuando partió el pan. Observa los detalles que confirman testigos oculares. Ahora tienes gente que no tenía la expectativa, que no tenían la fe, que no tenían la esperanza o el entendimiento, que dejaron la ciudad porque nadie lo había visto, pensaron que nada iba a cambiar. Gente muy dura de convencer. Y ahora ves a ellos creyendo. Pero eso no es lo que resultó en nuestra herencia cristiana. No es lo que entró totalmente en el Nuevo Testamento. La fe de nuestros padres, la fe que realmente salva, la fe que es eterna, esas son las pruebas duraderas. Quiero que observes el verso 36 y vamos a ver las pruebas duraderas. Estas son pruebas finales. Primero vamos a ver las pruebas físicas. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Observa su respuesta inmediata, no es solo creer. Ellos estaban temerosos y temblorosos. Y ellos estaban pensando que estaban viendo un fantasma, básicamente. Es un espíritu y no es él, tal vez. ¿Por qué temen? ¿Por qué hay dudas en sus corazones? Miren mis manos y miren mis pies, soy yo. Tóquenme y vean. Porque un espíritu no tiene cuerpo y huesos, como ven que yo tengo. Y les mostró sus manos y sus pies. Y solo como una nota al pie, cuando miras el relato paralelo en el Evangelio de Juan, hay alguien a quien llamamos usualmente el Tomás, el dudoso. Es el que dijo, mientras no ponga mi dedo en su herida ni en sus manos, no voy a creer. ¿De dónde crees que le salió eso? Como un requisito para creer en la resurrección. Yo te voy a decir de dónde, porque él no está aquí en este punto. Él se fue. Esto es lo que te pasa cuando te pierdes el servicio del domingo en la noche. Así que aquí está. Es la noche de la resurrección. Todos están juntos. Todos están compartiendo las historias. No se nos dice específicamente que Tomás se fue, pero es la conclusión a la que llegamos cuando vemos Juan 20. Y vemos cómo esto se armoniza perfectamente. ¿Por qué crees que Jesús espera hasta que Tomás se fue? Para poder hacer un punto una semana después. Para enseñarle una lección. Así que Jesús aparece y antes que puedas llamarlo a Tomás, observa que Jesús dice, miren mis manos y miren mis pies, tóquenme y vean que no soy un espíritu. Un espíritu no tiene carne y huesos. Y observa el verso 41, no todos estaban convencidos. Algunos de ellos todavía no creían.
aún piensan es demasiado bueno para ser verdad. No puede ser posible. Así que les dice, ¿ya comieron? ¿Tienen algo de comer? Déjame pararte por un segundo acá y preguntarte, ¿por qué les pregunta por comida? ¿Por qué les preguntaría por comida? Bueno, la última vez que comió fue el jueves, en la última cena. Y ahora es domingo, debe tener hambre, ¿no? No. ¿Por qué pregunta por comida? Porque lo que necesitan es una evidencia tangible de que Él ha resucitado de los muertos. Así que, ¿qué es lo que Él dice? Mira mis manos, mira mis pies. Aquí están todavía las marcas de la cruz. Y estoy aquí, no soy un fantasma. Y les pide por comida y le dieron pescado y comió con ellos. Y pueden ver el plato. Y pueden ver el pez. O la mitad del pez o lo que queda. Él físicamente estuvo aquí. Observa las evidencias bíblicas que da a partir de aquí. Estas son las palabras que os hablé cuando estaba con ustedes, que se ha anunciado desde Moisés y los profetas y los salmos, que esto debía ocurrir de acuerdo a las Escrituras. Y solo para hablar un poquito de Tomás, una semana después, el que dijo, hasta que ponga mi dedo en su herida, voy a creer, hasta que toque su costado. Mientras no tenga la evidencia que ustedes tienen, no voy a creer. Y cuando él toca a su costado, ¿qué es lo que hace Tomás? Cae a sus pies y dice, mi Señor y mi Dios. ¿Tú ves y ahora crees? Benditos los que no han visto y aún así han creído. Tomás creyó, pero debido a más evidencias de lo que les tomó al resto creer. Bueno, estas son mis palabras que he hablado con ustedes mientras estuve con ustedes. Esto es lo que he enseñado todo el tiempo, que todas estas cosas eran anunciadas desde Moisés y los profetas. Y ahora esto hace sentido en sus cabezas. Él dijo, porque está escrito que el Cristo debía sufrir y levantarse al tercer día para el arrepentimiento y perdón de pecados, y será proclamado este evangelio a todas las naciones, empezando de Jerusalén. Ustedes me serán testigos de estas cosas, y aquí los envío con la promesa de mi Padre, pero deben quedarse en esta ciudad hasta que sean vestidos con el poder de lo alto. Esto se refiere a la llegada del Espíritu que les va a capacitar para hacer el ministerio que han sido llamados. Y en este punto, ves que Él les ha enseñado desde lo que Él dijo antes y lo que la Biblia decía, que eso es el encargo sobre los cuales ellos deben establecer los mismos principios. ¿De dónde viene el encargo de la gran comisión? Viene de lo que la Biblia dice. Que la herencia del Mesías es algo mucho mayor que solo para Israel. Reúne a todas las naciones. En este punto, el arrepentimiento y el perdón de pecados debe ser proclamado a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Y él dice, este es el mensaje del Antiguo Testamento. Que Cristo va a venir a sufrir y que debe levantarse de los muertos al tercer día, y que este mensaje es el de reconciliación que será declarado a todas las naciones. Bueno, ¿y qué de la prueba final? Versos 50 al 53. Él lo sacó hasta Betania y levantando sus manos los bendijo. Obviamente esto salta hasta Hechos 1 en este punto, y mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado al cielo. Y ellos le adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran gozo y continuamente adoraban en el templo. Este es un resumen de lo que ocurre y se nos cuenta en el volumen 2 de Lucas, que es el libro de Hechos. ¿Qué tan cierta es nuestra fe en la resurrección de Jesús? Bueno, está basada en la prueba inicial, la cual incluye
no solo evidencias tangibles de una tumba vacía, pero testigos inesperados y asuntos no pensados desde las mujeres, los discípulos, y ninguno de ellos estaba convencido por sí mismo hasta que vieron y evaluaron las evidencias por ellos mismos. Y luego ves que empezaron a convencerse en maneras que realmente les cambiaron. Ellos no podían parar de hablar de esto. Y finalmente, en el sentido apostólico, más allá de demostrar, ellos mismos estuvieron dispuestos a morir por esta verdad. Y luego la forma final, no solo es el testimonio de los testigos que vieron la resurrección del Señor, es la evidencia bíblica en la que el Antiguo Testamento y la predicación y la enseñanza de Jesús son confirmados por lo que realmente pasó. Yo creo en la resurrección de Jesús sin duda y sin reserva. Es tan cierta como que yo estoy parado aquí. Predico este mensaje sin disculpas y sin vergüenza. Mi Señor y Salvador va a venir de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Mi Señor y mi Salvador es Cristo Jesús, y ha conquistado la muerte, el pecado y a Satanás y su muerte en la cruz, y se levantó al tercer día. Y si tú lo crees, entonces vive para esto. Predica de Él. Hónrale en tu casa, en tu vida, en la forma en que expresas tu amor y le adoras. En toda circunstancia, la vida tiene dificultades y pruebas. La vida tiene pruebas y momentos difíciles. Y si estás en el seminario, no debes esperar menos esas cosas o esos momentos, porque eres un siervo de Dios, sino todo lo contrario. Tu vida va a ser más difícil, más presión, más injusticia, más dificultades que la mayoría de personas en la iglesia. ¿Por qué? Bueno, uno, porque Dios te está santificando para hacerte un instrumento útil en sus manos. Y segundo, porque te está preparando para una vida futura de ministerio, donde la mayor de las cosas que pasamos está caracterizada por la injusticia y la dificultad. Y donde solo los bravos y los valientes resisten. Donde aún incluso amigos, vecinos y familia pueden estar dispuestos a separarse de ti. Debes estar listo a romper relaciones. Debes estar listo para sufrir el costo de seguir a Cristo. Pero debes estar seguro que tu Señor y tu Salvador vive y que está sentado a la diestra de Dios, el Padre, y que está esperando a sus enemigos sean puestos a sus pies, y volverá y establecerá su reino. Necesitas ser fiel porque Él va a venir, y su regreso es tan seguro como su resurrección. Pablo, cuando habla acerca de la comunión, dice: mientras tomemos este pan y mientras bebemos esta copa, declaramos su muerte ¿hasta cuándo? Hasta cuando Él venga. ¿Cómo sabe que Él va a venir? Porque Él lo dijo. Jesús dijo que moriría y se levantaría al tercer día. Padre, gracias, muchas gracias por el hecho que nuestra esperanza está en la eternidad, fundamentada en nada menos que en la sangre de Jesús y en su justicia, en la certeza de su resurrección. No solo porque hemos visto los testimonios de los testigos, pero porque la Escritura y la enseñanza de Cristo, junta con toda la evidencia que tú nos has dado a nosotros en la Escritura, desde los difíciles de convencer hasta el testimonio de aquellos que te amaban, aún probablemente más que nosotros, y aún el testimonio de aquellos que estaban dispuestos a morir por ti, a vivir por ti, y estuvieron dispuestos a morir convencidos de esta verdad. Ayúdanos, Señor, a poder aferrarnos a la resurrección y a vivir de forma que te glorifique, la habilidad de esperar tu inminente regreso. Amén.